Lili. Buenas tardes a todos, pues bienvenidos. Este es en el podcast de Ventureship, es el Club Venture, podcast Club Venture, y estamos aquí para hablar del el desarrollo que es en negocios internacionales. Les presento nos presentamos los participantes, iniciamos con Lili Gudiño, ella es Customer Service de Ventureship y estará platicando con nosotros precisamente los temas que se van a desarrollar con respecto a cadena de suministro. El ingeniero Aaron Ornelas, que precisamente es nuestro experto en cadena de suministro, y hacemos la presentación. Enseguida vamos a tener una mesa abierta con respecto a algunos temas de negocios que traemos. Enseguida, Jorge Rueda, licenciado en Administración de Empresas. Estamos aquí reunidos para poder pasar con ustedes una agradable tarde. Aarón, te cedo la palabra. Muchas gracias, Patti, y muchas gracias por tu presentación. Saludos a todo nuestro auditorio, espero que estén todos muy bien. Bueno, la agenda que traemos para el día de hoy parecerá un poco cargada, pero hicimos una investigación específicamente para lo que es el mezcal. El mezcal en la fracción arancelaria que es 22089005. Es una fracción que fue suprimida en el año pasado a finales de diciembre de 2020, me parece, y que se unió a otra categoría de fracciones arancelarias. Sin embargo, el histórico que trae esa información de esa fracción arancelaria nos sirve bastante de referencia para ver estos puntos que estamos comentando. Entonces, por ejemplo, a ver, Lili, por ahí si nos puedes ayudar, ¿cuáles son los países que México está exportando? ¿Cuáles son los países que más le compran mezcal a México? Sí, claro, pues hay muchos, pero el país número uno que es el importador más importante para México es Estados Unidos. Okay. Estados Unidos maneja a Seattle. Seattle es uno de los clientes mayoristas. Él distribuye a todo su estado. Tenemos a Nueva York, también es uno de los principales proveedores, y la región de Portland, Oregón. Pero esta región es más como minorista, no es tanto a mayorista. ¿Okay? Ah, perfecto. Por ejemplo, otro sería, viene siendo Chicago también, es uno de los mayoristas. Estados Unidos maneja más mayoristas. Muy raro es el estado que es minorista. Ok, perfecto. Ahora, es bueno, digo, a lo mejor nos saltamos un poquito, perdón, al auditorio. Hay diferentes fuentes de información, obviamente, para tener esto que estamos comentando. Específicamente el CIABI, que es el sistema donde la Secretaría de Economía desglosa las diferentes fracciones arancelarias. Ahí viene una estadística de las ventas o de la demanda de exportación de este producto, que ahí es donde estamos sacando información. Y hay otras fuentes que son, digamos, particulares o son pagadas, donde te dicen, ¿sabes qué? Como bien dice Lili, hay unos clientes o unos importadores en Estados Unidos que están en cierto lugar, que tienen un cierto peso dentro de las importaciones de mezcal en Estados Unidos, y desde ahí es donde estamos cruzando esta información nada más para dar un panorama general. Específicamente de ahí, lo interesante ahí es que, como les decía, el gobierno, o bueno, la Secretaría de Economía, digamos, en colaboración con el Banco de México y otras instituciones, crea esta información y decide en algún punto del año pasado juntar la categoría o la fracción arancelaria del mezcal. Entonces, el análisis que hay que hacer de la demanda de exportación es precisamente sobre un periodo de tiempo que sea exactamente solamente para esa categoría, porque si no mezclas información. Por ejemplo,
Para la parte del mezcal del 2012 al 2020, algo que fue muy interesante, es un dato muy interesante, es en promedio hubo un crecimiento de la demanda de exportación, casi el 50% anual en ventas en dólares. En 2020, a pesar de toda digamos, de la contracción que hubo derivado por la pandemia, este sector, como todos, también cayó un 8% específicamente en ventas en dólares. Sin embargo, la demanda de exportación, para que nos demos una idea, para el mezcal que es elaborado en México y se consume en Estados Unidos, fue de alrededor de 52 millones de dólares en Estados Unidos, respecto al total de todos los países que importan mezcal mexicano, que fueron 62 millones. Entonces, como bien dice Lili, es un consumidor muy importante a nivel internacional de este producto y pues digamos, lamentablemente esta fracción arancelaria a partir de este año se va a mezclar junto con otras categorías, entonces la información ya no va a ser tan exacta, pero sí se nota una tendencia específica en ese tipo específico de producto, a diferencia de otros tipos de alcoholes, que si revisamos la fracción arancelaria, la que termina es 22, 08, 90, 99, vemos un comportamiento muchísimo más estable. Entonces, por ahí no sé si Jorge nos está escuchando, creo que él también había visto algo, ¿no? De esta parte. Pues que pasan con esta tecnología. Pero bueno, entonces les comentábamos que los principales compradores en Estados Unidos, ahí también había uno que está interesante porque está en Toronto, pero distribuye en Estados Unidos. Entonces, no porque su razón social sea de un país específicamente, necesariamente está comercializando en ese, ¿no? Eso es lo interesante de los negocios internacionales, ¿no? Que se abren a diferentes países, a veces inclusive independiente de que tengan instalaciones o algún representante en esa región. No, y también, por ejemplo, Aaron, con respecto a la fracción arancelaria, por ejemplo, aquí podemos ver que existen regulaciones arancelarias que tenemos que cumplir para poder sacar por ejemplo, estás hablando de ventas al extranjero, Lili está mencionando los compradores del extranjero, y prácticamente tienen algunas regulaciones, por ejemplo, como contiene alcohol, prácticamente se convierte en un producto peligroso. Inclusive hasta para poder ver el tema, al hacer el estudio previo, te das cuenta que tanto vía aérea, vía marítima o la vía que se pudiera transportar, debes de tener la precaución necesaria, puesto que requiere padrón sectorial, algunas bebidas requieren padrón sectorial, entonces, dependiendo del grado de alcohol, es la regulación que se debe de cumplir. La norma oficial mexicana, hay dos normas, una de etiquetado. Bueno, hay ciertos requisitos por cumplir para poder exportar el material y sí se tiene que hacer un previo estudio para poder realizarlo. Por ejemplo, la naviera no te acepta poder negociar el costo del flete si no cuentas con la carta técnica precisamente para ver cómo está. Es decir, todo se tiene que hacer previamente para una exportación responsable. Correcto, y justamente dentro de las fases de la evaluación de proyectos, esa vendría siendo parte de lo que es el estudio técnico, todo lo que nos comentas inclusive, por ejemplo, el embalaje de ese producto específicamente, ¿cómo va? Pues en este caso va, por ejemplo, en la presentación viene en cajas, por ejemplo, 6 cajas, supongamos, ¿no? Dependiendo lo que el exportador, lo que el vendedor haya presentado al comprador, que lo más ideal, lo que haya sido más ideal, por ejemplo, 4 botellas o 6 botellas, dependiendo pero en este caso regularmente se dan 6 botellas. El embalaje prácticamente la estiba son a cuatro estivas prácticamente para que no se maltrate el material y bien sellado todo en la tarima para que se pueda maniobrar sin tener algún problema, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la forma
cuidar el producto para poder externarlo, porque inclusive no te lo aceptan si no está en perfectas condiciones embalado, ¿no? Y Así por es. ejemplo, hablando también de la parte del embalaje, ¿la tarima de exportación te pidieron que fuera fumigada y con certificado o cómo es? No, ¿O en ¿No? realidad eso ¿Normal? no fue necesario, no. No fue necesario, pero sí todo lo demás de cuidar los detalles de que es un producto peligroso y de alguna forma hay que prever todo esto, cumplir con todos los lineamientos antes de cerrar la negociación. Ya una vez cerrada la negociación ya tiene que estar toda la papelería, todo lo que corresponde, todas las regulaciones cubiertas para poder hacer la venta y nosotros Totalmente. podamos intervenir y no, porque si en algún momento no se da algo, recolectamos el material, lo queremos entregar a la naviera o a la línea aérea y pues definitivamente son gastos extraordinarios, ¿no? Claro. Y es precisamente lo que se trata de evitar. Ahora también es más caro hacer algún movimiento en la aduana que hacerlo en tu propio almacén, ¿no? ¿Estás de acuerdo? También esas son cosas. Sí, sí, definitivamente, porque es una terminal de algún puerto aéreo, puerto marítimo, donde estás haciendo maniobras y nada es gratuito ahí. Cualquier movimiento que pudiera surgir son gastos extraordinarios, por eso es mejor hacerlo directamente en tu almacén, desde tu almacén. Perfecto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otro dato interesante que pudimos sacar de este sistema de información, no del CIABI, del otro que les menciono, son las principales aduanas de las cuales se está exportando el mezcal, específicamente en el periodo de abril a junio de 2020, que es este periodo que te dan como, digamos, para que tú pruebes este sistema de información. En estos 3 meses, prácticamente el 80% del volumen en dólares se fue por Nuevo Laredo. Y digamos, los Qué gusto demás, me da. Uh todos los demás, ahora sí que -huh. Manzanillo, Veracruz, Tijuana, Altamira, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero imagínate el volumen que luego por algunas circunstancias, no sé si son comerciales, los volúmenes de exportación, inclusive también de importación, entran por Nuevo Laredo. ¿Por qué pasa Uh eso? Y luego, no sé, luego los importados no sabemos qué pasa con eso. Bueno, Pues en realidad, mira, déjame decirte que vía terrestre la situación es mucho más noble, porque pues inclusive mandar unas muestras a Estados Unidos es mucho más práctico. Puedes pasarlo por puente, mandarlo a que tu comprador verifique lo que le estás ofreciendo y en ningún momento se detiene tu material porque tenga determinado grado de alcohol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es mucho más práctico. Conozco un clientecito que hace exportaciones a Estados Unidos y no requiere tantos requisitos como es vía aérea o vía marítima, ¿no? Me ok. imagino por la forma del transporte, pero en realidad es mucho más práctico. A mí me gusta mucho Nuevo Laredo. Si se dieron cuenta mi expresión cuando comentas, es muy práctico por Laredo. Desafortunadamente sí, porque el forwarding, precisamente el patio fiscal, es un almacén común y corriente donde puedes hacer maniobras sin problema. Igual mandar tu producto vía terrestre y todos felices y contentos. Se puede dar, es la situación pues es muy práctico. Vía terrestre, yo estoy muy contenta cuando se realizan operaciones vía Nuevo Laredo porque aparte hacemos una química preciosa con estos compañeros de Nuevo Laredo y las cosas fluyen perfecto. Entonces yo siempre que me dicen vamos a mandar algo por terrestre, pues contenta, ¿no? Y el producto, siendo que es un cierto grado de peligrosidad, se convierte de este lado en un producto muy noble, desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Pero, por ejemplo, si hablamos de Canadá, aún así conviene mandarlo por vía terrestre. Sí, en realidad sí, prácticamente es vecino de Estados Unidos
y nada más es programarlo, pero ya no sería, por ejemplo, la aduana de Nuevo Laredo, se elige la más cercana. Sí, y en determinado momento, si no contamos con la aduana de despacho, como bien lo saben, en el área de logística, pues, contamos con alianzas importantes que nos apoyan precisamente a concluir el servicio que corresponde, ¿no? Aunque no tengamos esa frecuencia con esa aduana, pues de alguna forma siempre hay alianzas que ya tenemos a nivel mundial que nos apoyan a concluir la operación. Muy bien, Pati, qué bueno que nos das este acervo cultural, que luego, como que no sé, como que simplemente, luego cuando te toca estar de importador, como que simplemente dices, bueno, pues ya me eligieron la ruta, yo tengo una agente aduanal ahí, pero pasan las cosas, pues a final de cuentas, por algo. Entonces, Sí. en el siguiente, digamos, avanzando con lo que es la evaluación de proyectos de importación, me gustaría entrar un poco de lo que es el producto y cómo algunas empresas han logrado salir de esta zona muy difícil en las que se encuentran los productores, que es verlo como un commodity, que un commodity es decir que es totalmente comparable con cualquier cosa en el mercado y que pues simplemente el comprador, el quien te está comprando, pues dice, pues es más barato o es más caro, pero no tiene un valor intangible o inclusive valor agregado que haga que el consumidor o la persona que está comprando diga, pues yo quiero este producto por algo. Y una de las historias de las cosas importantes que nos encontramos en esta, digamos, sistema de información es que el que es el exportador más importante en México de mezcal, tiene una parte de historia de sus productos. Es decir, logró darle a un producto una historia que contar, que cuenta a través de, pues obviamente, pues toda la ayuda que le hace la mercadotecnia. Y justamente me gustaría leer una de las historias que tiene uno de sus productos. Mira, dice en su página, dice, teniendo la base de nuestros mezcales, era el momento idóneo para elevar la gama y ofrecer otro producto de muy alta calidad, obtenido de uno de los agaves más longevos y grandes que el campo nos pueda ofrecer. Estamos hablando del American Bar, un agave de gran envergadura que tarda en crecer entre 12 y 25 años, dependiendo de la región en la que se encuentre. 25 años. Qué ¿Saben? barbaridad, es mucho tiempo. La vida, eso. Así Increíble. es. Sí, Y sí, está impresionante tanto tiempo, ¿no? Que se Mucho invierte. tiempo. y yo ya me desespero cuando estoy calentando mi agua en el microondas. Imagínate, qué barbaridad. No, sí, pues, a mí me gustaría mucho a las personas que nos están viendo que nos dejen sus mensajes, su chat. Los estamos invitando cordialmente a que si tienen algún producto, alguna inquietud con respecto a su producto, pudieran registrarse y vemos en una sesión eh, personalizada la situación de cada uno de esos productos y precisamente como comentaba Arona, y como comentábamos, precisamente hacemos un estudio de mercado, un estudio exhaustivo de su producto para que pudieran tener buenos resultados, ya sea colocando su producto en el extranjero o internando mercancía al país. Entonces, de alguna forma, si tienen alguna inquietud, con todo gusto pueden registrarse, dejarnos sus datos y vemos la posibilidad de contactarnos, de agendar una cita y poder llevarlo a cabo. Ahora sí, Aaron, perdón, nos hacía falta este punto. Muchas gracias, Pati. Características del producto. 100% agave, tradicional, artesanal, orgánico, producción limitada, denominación de origen. Todas estas factores o todas estas características, atributos que le dan un producto, a final de cuentas, a ti como comprador, pues en algunos casos, ¿no? Porque también depende, ¿no? Que digan, no, es que ese está muy caro para mí, hay mercado para todos, pero va a haber personas específicas que les va a hacer sentido esa oferta específica que estás haciendo
y que van a decir, a mí me interesa pues, apoyar a México, a mí me interesa consumir algo orgánico, algo artesanal, o que tenga denominación de origen, o cualquier otro factor, lo cual le hace diferente a ese producto. Por ejemplo, no sé hace cuánto, creo que fue ayer o antier, había una entrevista que grabaron a un señor, me parece que era no sé si es exactamente Oaxaca, donde tenía sus Ujú. platos de barro, no sé si lo vieron por ahí, que dice, no, Mm. pues es que yo vengo aquí con mis platos de barro y yo los hago a mano, pero vienen aquí pues sí, las personas y me quieren siempre regatear y que les dé Ah, creo mayoreo que y no sí. sé qué. Entonces, esas cuestiones que a final de cuentas afectan al, al productor real, son todas esas cosas que a final de cuentas no basta con hacer un producto, lamentablemente, o un servicio, sino hay que encontrarle algo que realmente llame a la atención y que realmente haga sentido para un cierto público específico. Entonces, como que me da mucha tristeza que, que luego no haya información tan a la mano, tan fácil de cómo agregarle un valor intangible a tu producto, cuando, o sea, hacer un producto artesanal hecho a mano es toda una labor y es una labor impresionante Así es. que necesita la fuerza, lamentablemente, algunos le dicen como el vender el humo, pero Ujú. hay características intangibles que van a hacer que ese producto, digamos, sea visto con otros ojos y no como un producto más que se puede comprar. Entonces, sí es muy importante también de la parte de la producción. Normalmente, o sea, ellos son los más importantes porque a final de cuentas crean las cosas, las transforman, pero hay veces en que las que no es suficiente. Ya a estas alturas no es suficiente con hacer las cosas. Ya estamos en un nuevo nivel de la era de los negocios. Ya pasamos de lo que era la disponibilidad hasta ya lo que se llama lo de la experiencia, ¿no? De pues me gusta el lugar porque está bonito, porque está bien arreglado, que está diseñado, que las luces, que no sé qué, que la marca, todas esas cosas que a lo mejor sí le agregan un costo extra al producto, que como producto per se no le agregan valor, pero sí a ojos del cliente, porque está dispuesto a pagarlos. Entonces, esa Ujú. parte del valor intangible es complicado, pero sí se tiene que desarrollar en los productos mexicanos. Entonces, Sí, pues mira, perdón, haciendo una observación con respecto a lo que comentas, esta persona al producir, recuerdo que sí lo vi, estuvo en las redes sociales, que no valoraban su trabajo, ¿no? Y que finalmente le venían pagando únicamente lo que le había costado la mano, bueno, la materia prima y la mano de obra. Entonces, de alguna forma, estaba muy castigado, ¿no? El producto. Pero lo importante de esto parece mentira, pero ya cuando le das un valor importante a tu producto, comienzas a venderlo, a distribuirlo. También es muy importante el mercado que te establezcas, que tengas un mercado, independientemente de que sean vasos, jarrones o lo que sea, son productos que tienen un valor. Y vas por ejemplo, al aeropuerto y encuentras jarros de ese tipo. Entonces, de alguna forma, sí hay compradores, sí hay mercado para ese tipo de productos. Entonces, nada más es cuestión de encontrar el canal de distribución, ¿no? correcto. Y de Ujú. hecho, qué bueno que tomas exactamente la parte de canal de distribución, porque retomando el ejemplo que estamos viendo de lo del mezcal, específicamente investigando un poquito, tampoco fue una Ujú. investigación exhaustiva, nos Ujú. encontramos que el productor de este mezcal tiene en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara sus principales, digamos, distribuidores, ¿no? Ujú. Pero ¿qué clase de distribuidores tiene este mezcal? Estamos hablando de un restaurante, digamos, de alta gama de pescados conocidos en México, que está en Polanco, en Lomas Verdes, en la Nápoles, en el centro también hay. También tiene presencia en algunos otros restaurantes de cortes, específicamente de cortes. Y también por ahí
pues sí, Polanco, la Roma, la Norte, prácticamente es un producto que lo supieron trabajar para un mercado muy específico, que desarrollaron, las botellas están excelentes, están increíbles, son como temáticas y te hablan acerca de una historia que cuenta ese producto. Entonces, todo ese, algunos le dicen que es el humo, pues no, realmente es mostrar lo que es el producto, porque 25 años de producción de un agave no es cualquier cosa. Entonces, obviamente, derivado de tanto tiempo de espera o del tiempo para que se desarrolle este producto, no puede ser un producto económico. Entonces, luego hay que aprenderle, lamentablemente, cosas malas y cosas buenas a los gringos y algo que tienen ellos es precisamente que logran venderte ideas que vienen junto con el producto. Entonces, en cuanto vamos cambiando esa forma de pensar de solamente es un producto y cuesta tanto, tiene una historia, tiene un detrás, le agregamos algo que le vaya a servir obviamente al usuario. Entonces, en ese mismo sentido vamos a poder crecer como productores. Entonces, está interesante este caso. Es un caso de éxito de pues, prácticamente de la parte del agro aquí en México. Ahora, No, pues en realidad, recuerdas lo que nos presentaste y en realidad hay muchas empresas exportadoras. Es decir, afortunadamente nuestro producto, lo digo nuestro porque es mexicano, ¿no? Y, claro, y de alguna forma, pues en realidad son muchas las empresas que venden a Estados Unidos este producto y está muy interesante. Entonces, tenemos ahí un canal de distribución importante, que fue el que nos presentaste, y pues también, ¿no? De alguna forma, si alguien está interesado, pues adelante. correcto. Lili, por ahí había algo de información de los importadores en Estados Unidos. ¿Qué más o menos que encontraste? Aparte de lo de las ubicaciones y las geografías. Pues algo más, ¿no? Nada más las regiones donde se distribuye en Estados Unidos, Ok, pero la perfecto. mayoría son mayoristas. Y fíjate que ahí está interesante porque justamente si lo retomamos con lo que veíamos de los actores de la cadena de suministro, ahí están. Está el productor aquí en México, el de mezcal, y está el distribuidor mayorista en Estados Unidos. Hay algunos, digamos, distribuidores en Estados Unidos que se especializan en productos de este tipo y es cuestión de buscarlos, ¿no? Y justamente en Venture ayudamos precisamente a hacer esas conexiones y que en el caso de que hay algunos productos muy específicos que vemos cómo les podemos ayudar para conectar esos mercados internacionales y a final de cuentas venderlo, ¿no? Que es pues de lo que viven las empresas, así lo que es la venta, lo necesitan, es parte de del aire con el que respiran. Entonces, yo creo que por ahí son los temas que traíamos. No sé si quieran agregar algo más. Todavía nos quedan algunos minutos. Si hubo por ahí alguna pregunta o algún comentario. No, en realidad, invitas, Lili. Perdón, se cortó la... ¿Soy yo o se cortó? Sí, te escucho como medio cortada, Cortado. pero ya se retomó. Sí, me Sí, quedé entro y en... salgo, entonces. Hola, Bueno, hola. pero pues vamos a tener otra siguiente sesión la siguiente semana. La siguiente semana, ¿qué temas vamos a hablar? Vamos a seguir desarrollando algún otro producto. Si tenemos algún comentario, algún producto en específico que les gustaría a las personas que están viendo eso o que trabajan un producto, pues sí, con todo gusto lo revisamos aquí. Desmenuzamos más o menos en el mismo sentido cómo se comporta a grandes rasgos el mercado para ese producto.
Y ya si obviamente tenemos más información, pues se puede hacer la parte de, como dice Pati, la cotización de lo que es cuánto te cuesta llevar el producto, la parte de la fracción arancelaria junto con sus regulaciones arancelarias y no arancelarias. Sí, claro, y sobre todo, pues a las personas que están interesadas, ¿no? El extender sus productos, no tanto sea nada más en Estados Unidos, sino todo el mundo en regiones como Países Bajos, España, el otro lado del mundo, ¿no? Que su producto pueda, pues, globalizarse. Correcto. Sí, Esa es así la es. idea. Eh, Pues la intención es esa de que poderlos ayudar a vender. Finalmente la intención es generar ingresos, generar un circuito virtuoso de lo que corresponde al intercambio de productos. Entonces, los seguimos invitando a si tienen algún producto, la inquietud de vender o importar algún producto, pues con todo gusto analizamos el mercado, analizamos su producto y buscamos el medio para el canal de distribución para que puedan lograrlo. Aquí estamos, entonces aprovechenos, ¿verdad? Así Sí, es. aquí estamos. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Aaron? Para mí me resultó muy interesante los puntos que tocamos. En realidad, el hacer equipo con los compradores, con compras internacionales es muy interesante, ya lo hemos visto. Depende del producto, pero en realidad son diferentes, son diversos productos los que nos llevan a diferentes experiencias. Y cada producto es lo mismo que la logística, una aventura interesante, ¿no? De transportar mercancías de una nación a otra. Y pues estamos aquí listos para poder estudiar su producto, ver cuáles son las regulaciones que hay que cumplir y pues, llevar a feliz término todo esto, lograr ventas óptimas para poder seguir el circuito de la comercialización. Correcto. Pues sí, ahora sí que yo creo que recapitulando de algunas cosas que vimos el día de hoy fueron la importancia y cuál es la relevancia de los diferentes actores de la cadena de suministro y cómo la elección de un canal de distribución va en función también al tipo de proyecto que tienes en cuanto al producto y al mercado meta al cual quieres colocarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que esta parte del comercio internacional es muy interesante porque abarca muchas cosas. Entonces, es una área como muy, muy apasionante dentro de qué es lo que es el comercio en sí. Entonces, pues los invitamos nuevamente a que por aquí vamos a dejar, yo creo que una liga, ¿no? En algún comentario, en el primer comentario dejamos una liga de Venture para que se registren si alguien está interesado. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, Pati y Muchi- Lili. Algún comentario ahí que tengan adicional. No, en realidad, a ver, Lili, coméntanos algo. ¿Qué te pareció la reunión? Pues fue muy interesante. La verdad es de que hay mucho que aprender, mucho que enseñar también. Este mundo de los negocios es grande y siempre se aprende, ¿no? Y con mucho gusto nuestras personas que nos están viendo, claro que pueden estar interesadas en que nosotros les podamos ayudar. Y pues estoy muy contenta de estar participando aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. No, muchas gracias a ti, Lili. Que ya te querías ir de fiesta, ¿verdad? Por eso, por eso ya estás así de ya, vámonos. Pero no, tenemos No, no, que no. aguardar todavía un ratito. Todavía es temprano, todavía es temprano. Bueno, Así es. Pues muchísimas gracias por la atención. Aaron, si quieres concluir la reunión. excelente, pues damos terminado nuestro primer podcast de negocios internacionales. Espero que te haya servido a la información que estamos aquí proporcionando. Cualquier duda, acércate con nosotros. Te vamos a dejar por ahí la liga
pues dejar algún comentario. Si te gustó, si tienes algún proyecto específico que te gustaría que revisemos, más o menos con esta misma estructura, pues háznoslo saber y con todo gusto lo trabajamos. Muchas gracias. Excelente tarde para todos y mil gracias, chicos. Fue una excelente presentación. Bienvenido a nuestro primer podcast. Muchas gracias. Hasta luego. Bravo. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye.